Queridos amigos, un tropezón no es caída, me dijeron una vez que me caí y me volví a levantar. Así que, como dicen mis amigos nipones, lo que determina el carácter del ser humano no es las veces que se cae, sino la cantidad de veces que se vuelve a levantar. Bueno, todo esto para decir que nos hemos caído, nos hemos levantado y estamos muy felices. No creo que pueda igualar la presentación anterior, pero hoy tenemos una invitada de lujo a este episodio número 10 de esta temporada 5 de Totem Live. Una mujer 10, extraordinaria, generosa, talentosa, hacedora, inspiradora, innovadora, valiente. Y voy a dejar de hablar porque nada mejor que para ustedes conocerla de primera mano, todos aquellos que no la conocen, y si alguno ya la conoce, disfrutar del conocimiento, la sapiencia, la sabiduría de nuestra queridísima Laura Monteagudo, a quien invitamos ahora mismo a este escenario de Totem Live. Laura, muy bienvenida. Muchísimas gracias, Andy. Segunda vez que me vuelve a dar vergüenza tu presentación en la mañana y más que feliz de poder estar acompañándote durante unos minutitos, que para mí siempre es un privilegio poder compartir minutos contigo, siempre saben a poco. Así que muchísimas gracias a ti. Igual estos van a ser minutos largos, los invito a abrir orejas, a abrir mentes, porque Laura tiene mucho para aportarnos y para contribuirnos en este nuevo episodio. Y antes de empezar con la pregunta a Laura, de rigor, agradecerles a todas las personas que nos acompañan temporada tras temporada aquí en Totem Live, episodio tras episodio. Para nosotros es una alegría y una inspiración que nos acompañe, así que gracias por vuestro tiempo. Empezamos sin más, querida Laura. ¿Quién es Laura Monteagudo para Laura Monteagudo? Sí, es difícil esa pregunta, ¿eh? Es una pregunta que cuesta, porque no tendemos a mirarnos a nosotros mismos, ni mucho menos con los ojos de nosotros mismos. Tendemos siempre como a poner la mirada de ¿y cómo pensarán otros? Yo para mí, Laura para Laura es sobre todo una buena persona. Me esfuerzo cada día en ser una buena persona. Luego lo demás son cosas que van pasando. Cuando eres buena persona, en el fondo lo que quieres es que tu entorno, tu mundo y los que te rodean estén mejor. Entonces, ese origen yo creo que acabó llevando a quien realmente la gente cree que soy, que es más esa parte más profesional, ¿no? Una profesora, tal, bueno, pues una persona que quieres ayudar a los demás, que quieres ayudar a que la gente crezca, que quieres ayudar a crecer a las personas. Al final, pues es un camino bastante razonable el que acabes dedicándote a la enseñanza, al crecimiento, a la mejor un poco del mundo, porque al final todos somos protagonistas. Así que, resumiendo, que me voy ya por las ramas, Laura para Laura es una buena persona que le gusta ayudar a las personas, que le gusta crecer y que dejemos un mundo mejor que el que teníamos, con lo cual aportar ese granito de arena en construir entre todos un mundo mejor. Podría ser un resumen. Me encanta y tú sabes casi mejor que nadie, porque me conoces bien, que para mí ser buena persona está por encima de todo lo demás. Pero déjame hurgar en eso de ser buena persona, me gusta empezar por ahí. La mayoría de medios, en la mayoría de redes, quizás lo que es más trending topic hoy es no es buena persona, ha engañado, ha robado, ha estafado, ha asesinado, ha mentido. Parece que ser buena persona en este mundo, por lo menos en el mundo que tiene amplificador, parecería como que no es sexy, no es atractivo, incluso no es viable. ¿Cómo se lleva una buena persona con este mundo en el que estamos atravesando hoy? Pues es verdad que muchas veces me planteo un poco esa disonancia que tenemos, porque efectivamente parece como que solamente se habla de lo malo. Pues se lleva mal realmente, porque yo a veces me planteo la necesidad que tenemos de ser auténticos, porque ser buena persona no es que parezca que seas buena persona, sino realmente ser buena persona. Cuando quieres ser buena persona, quieres el bien de las personas por encima de lo que parece. Y estamos en un mundo, y fíjate que tú y yo dentro del mundo de las marcas, del marketing, parece como que se lleva mal. Y creo que la clave es la autenticidad.
no es lo que parece, no hay que hacer odas a lo que parece, sino a la esencia, a la identidad, a lo que es de verdad. Y ahí más que nunca yo creo que tenemos un rol muy importante dentro de este mundo del que tanto se habla primero de las apariencias, dando la espalda a la autenticidad y segundo de los conflictos, de las guerras, de los problemas. Creo que hay muchos más aspectos positivos en la vida que negativos, pero tendemos a mirar la gotita negra dentro del vaso blanco. Es ese cuadro blanco que se pregunta a los alumnos y con un puntito negro, ¿qué veis? Un punto negro. ¿Y no veis los 500 millones de puntos blancos? Entonces, tendemos todos un poco a hacer eso, a mirar el punto negro en lugar del blanco y creo que también en la comunicación más de masas nos pecamos todos de eso y tenemos que hacer ese esfuerzo por poner la mirada en todo lo que es bueno, en todo lo que son buenas personas. Una persona roba en un vagón de metro, ya, pero todo el resto no. Hay muchos más que nos robaron. Entonces, sí que la parte positiva es que siga siendo noticia esos aspectos malos, la parte negativa es que es noticia lo malo. Yo hace muchos años que dije, hasta que no vea en las noticias tantas noticias buenas como malas, no voy a volver a ver un noticiero, porque es muy deprimente y estoy segura que en el mundo han pasado muchas cosas buenas. Y eso es verdad que tenemos todos un poco la responsabilidad de poner un poco la mirada también en lo que sí, no solo en lo que no. Y hablando de responsabilidad, Laura, y ahora vamos a llegar al branding, al marketing, a la comunicación y todo lo demás, pero me quiero quedar un minuto en la docencia antes, que me parece de una responsabilidad superior en este contexto en el que el conocimiento está al acceso o al alcance, mejor dicho, nuestro, incluso pronteando a una inteligencia artificial para que haga de profesor, ¿no? ¿Cómo cambia la docencia con la irrupción de la tecnología? Llámala Internet, llámala apps, llámala YouTube, llámala inteligencia artificial. ¿Dónde está el valor añadido hoy del profesor o del maestro? Y cómo nos preparamos y preparamos a los jóvenes para ese mañana, donde se pueda incluir eventualmente el que además de buenos profesionales sean sobre todo buena gente? Yo creo que es un reto en el que estamos desde hace muchos años. Como tú bien dices, hoy en día se habla mucho con el tema de la inteligencia artificial y cómo va a cambiar, pero efectivamente lleva cambiando mucho tiempo antes. Me parece un reto absoluto el que tenemos todas las instituciones académicas y todos los docentes del mundo realmente, el ser capaces de adaptarnos, porque esto no es más que el reflejo de una sociedad que cambia. Y como tal, no podemos dentro de la academia, de la universidad, seguir haciendo las cosas que hacíamos antes de que la sociedad cambiara. Entonces, es inevitable que se tiene que modificar. Y en la medida en la que esto se modifique y cómo vayamos a ser capaces de modificarlo como instituciones y como personas, como docentes, ahí es donde vamos a conseguir resultados. Si me preguntas hoy, sin hacer nada, qué valor añadido hay, pues cada vez va quedando menos. El problema es que también nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio. También los docentes tienen que adaptarse a esos cambios y, por supuesto, las instituciones. Desde mi punto de vista, el valor de la universidad y de las clases siempre va a estar en las personas, porque no es solamente el conocimiento lo que uno quiere alcanzar, sino una experiencia, sino una historia, sino un cómo lo afrontas. Entonces, ¿habrá muchas cosas que hemos consumido como conocimiento anteriormente que sobrarán? Sin duda. Pero yo creo que habrá muchas otras que nunca podrán sobrar. La energía que se genera dentro de un aula, la experiencia que se genera con la conversación de toda la clase, de qué manera se abordan los temas. Obviamente tiene que trasladarse esa forma diferente de hacer las cosas hacia clases mucho más de analizar, clases mucho más de entender, debates, propuestas. Mucho más es el learning by doing, que ya lleva mucho tiempo instalado. Incluso yo que he acuñado ese learning by understanding, me puede valer que yo aprenda de haber entendido una cosa. Es decir, la inteligencia artificial te puede plantear una cosa. Yo hace un par de años a un alumno le dije, estoy dispuesta a aceptarte esto que me estás entregando de ChatGPT 100%, pero si eres capaz de entenderlo. O sea, yo acepto no solo el learning by doing, sino el learning by understanding. Si tú me lo puedes explicar todo esto, puede ser una forma en la que de forma diferente los alumnos aprendan,
Les han dado una cosa y yo aprendo de otro camino. Son diferentes los mecanismos en los que vamos a poder aprender y hay que estar muy abierto a todos ellos, porque todos son válidos. Yo no hay cosa que más me guste cuando estoy en una clase y veo a alguien tomando apuntes, a alguien escribiendo sus notas en el teléfono, otros con un iPad, otros con el ordenador, y todo eso es válido y todo eso convive. ¿Y por qué no? Es decir, la herramienta no tiene que ser el cambio, pero la sociedad distinta que queda tras esas tecnologías sí que nos van a forzar a tener que adaptarnos a qué es lo que está pasando. Excelente, me encanta. Justo cuando estabas describiendo esto, estaba pensando que hace unos días estuve en un foro de empresarios, habría, no sé, 200 empresarios, y les pregunté cuántos de ellos estaban trabajando su marca personal, profesional quiero decir, y cuántos de ellos estaban utilizando diariamente alguna herramienta de inteligencia artificial para su trabajo. Sobre la primera pregunta, creo que casi nadie levantó la mano, y sobre la pregunta creo que no llegaba al 5%. Y igual que la academia se tiene que repensar, y los profesores, los docentes también, en el mundo empresarial creo que también hay un desafío importante. Obviamente lo que pasa en un lugar no aplica a todos, capaz que vas a otro foro y te pasa justo a la inversa, ¿no? Pero sí es cierto que lo que es la adopción del cambio, no hablo solamente de cambios tecnológicos, de cambios culturales, sociales, emocionales, cuesta un montón. Desde tu larga experiencia, a pesar de tu juventud, eh, ¿cómo sugerís, insisto, en base a tu experiencia, que las personas lidien con el cambio? Porque vos empezaste que seguramente escribiendo con tiza en un borrador y ahora estás probablemente con tu holograma dando clase en 7 lugares a la vez dentro de 2 minutos. ¿Cómo se lidia con el cambio, Laura? Es complicado, porque como bien dices, las personas en general todas tenemos una cierta resistencia al cambio. Nos supone seguridad lo conocido y nos supone inseguridad lo desconocido. Entonces, hay una cierta resistencia que es natural. Y el problema es que yo creo que tiene mucho que ver con las personas. Hay personas que abrazan el cambio con más facilidad, que están más abiertas, que sienten que los cambios pueden ser inspiradores o que pueden traer cosas nuevas. Y hay personas que el cambio lo viven con miedo. Entonces, hay una parte que es naturaleza de las personas y contra esa naturaleza, pues bueno, siempre van a estar más los que son más temerosos y los que son más valientes. Y dentro de eso, pues cada uno va a tener que moverse dentro de lo que es. Lo que sí que para mí es muy importante, yo soy probablemente del grupo de los que yo también tengo mucha resistencia al cambio, o sea, yo no soy de esa pionera y tal, tampoco soy la última que adopta, pero sí que a mí me cuesta y hoy en día lo vemos muchísimo con la tecnología. A la gente de nuestra generación, cada vez que te tienes que bajar una aplicación, te da pereza, es que tengo que hacer un aprendizaje nuevo de algo. Mientras que a los jóvenes lo instalan con mucha facilidad, tienen como más integrados los cambios que lo que teníamos nosotros. Pero sí que es verdad que los cambios nos permiten conseguir cosas que no conseguiríamos sino. Y tienes que estar haciendo todo el rato ese esfuerzo y tienes que tener tu mente muy abierta. Mi experiencia me dice que aquellas personas que tienen la mente abierta, simplemente y si sí, en lugar de estar siempre el y si no, son las que van a poder llegar más lejos. A mí me gusta mucho en el libro de Simon Sinek, ¿no? que es empieza por el why, ¿no? Empieza por el por qué. Yo siempre era de las de decir, yo soy más de por qué no, empieza por un por qué no, vamos a atrevernos, por qué no, ¿qué perdemos? Entonces, para mí sí que es algo que me ayuda mucho a estimular los equipos, a ver un poquito esa ilusión que hay detrás, pero que aún así todo el mundo tiene que soltar su freno de mano. Y en ese soltar el freno de mano, cada uno tiene el ritmo de cuándo me atrevo o no. Como en el coche, unos tienen más reflejos, otros menos, y cada uno lo va a acabar haciendo. Pero sí que es verdad que cuanto más tarde lo sueltes, más te cuesta, con lo cual hay que liberarse un poquito de esos frenos y hacerlo, porque lo único que tenemos claro es que lo único constante es el cambio. Así que nos toca cambiar y nos toca abrazarlo. Es verdad que los cambios que estamos viviendo hoy en día son tan absolutamente exponenciales que dan vértigo hasta los valientes, pero es lo que hay, lo que nos ha tocado. Bueno, está bien, sin resignación, con agradecimiento. Qué bueno que nos esté pasando.
Laura, cuando vos te parás adelante de una clase, vos tenés alumnos casi de tu edad y alumnos que pueden ser tus hijos. Eh, Al final, ¿cuáles son las demandas o las inquietudes o las preguntas más recurrentes hoy entre tus alumnos que quieren aprender branding? ¿Por dónde van, si es que hay, un canal más recurrente o todo se bifurca en un montón de preguntas que no todas terminan convergiendo en el mismo punto? Yo lo que identifico, lo que noto con el tema del branding, reconozco que soy una apasionada del branding y a mí me encanta y me llama mucho la atención porque el branding pasa un poco como con el fútbol. Como todo el mundo ve marcas, todo el mundo puede opinar. Y entonces todo el mundo es un entrenador en potencia. Entonces todo el mundo juzga las marcas o juzga los anuncios igual que la gente juzga el fútbol. Pasa un poco eso, porque está como muy integrado dentro de la sociedad. La gente no se atreve a juzgar una cuenta de resultados, no es tan cotidiano. Pero un logo, ¿por qué no? Y cuando empiezas a trasladar la parte tan importante de estrategia, de identidad, de personalidad, que conlleva un logo, que no es un dibujito, que no son unos colores, que es el resultado de todo lo demás, ahí lo que entra es un poco las ganas de más, las ganas de conocer más, las ganas de... primero esa sorpresa, era como, yo pensaba que solamente era un dibujito, la mayoría de las veces, también dependiendo del nivel en el que estés dando la clase, pero sí que es bastante generalizado que en el mundo del branding nos encontramos con una cierta sorpresa de todo lo que contiene la parte de atrás del logo, es decir, todo lo que está por debajo del iceberg. Y sí que suelo encontrar con un cuéntame más, quiero saber más. Y cuéntame ejemplos, y cuéntame qué es lo que hay. Hay muchas ganas, a la gente le encanta. Esto de que a la gente no le gustan las marcas, no. A la gente no le gusta que le interrumpan con un anuncio cuando está viendo una peli. Pero a la gente le encantan las marcas. Yeah. La aplicación Logos Quiz fue la más descargada durante 2 años enteros, tanto en iOS como en Android, durante 2 años, porque a la gente le encanta sentir lo que transmiten las marcas. Y era una aplicación de marcas, sin más. Con lo cual, de logos, nada más que de logos. Identificar logos y a ver si sabías cuál era. Entonces, sí, a la gente le encantan las marcas. No le gustan las interrupciones, pero sí las marcas. Y lo que quiere la gente es saber más sobre marcas, que te cuenten más. Y cuando te preguntan eso, ¿por dónde empezás? ¿Empezás hablando justamente del propósito, valores, cultura, talento? ¿Hablas de liderazgo? ¿Hablas de personalidad, de identidad, de promesa? ¿Cómo vas? No nos desveles tu clase para que la gente siga yendo a tus clases, evidentemente, pero ¿por dónde empieza la historia para enganchar con ese desconocimiento por un lado, pero para generar curiosidad e inquietud por otro? Siempre empiezo por la parte del análisis. Yo tengo una metodología que he ido creando a lo largo de los años y la tengo como un poquito ordenada para que se sienta un poco como la escalera, como peldaño a peldaño, como los eslabones de una cadena que van todos engarzados y uno es la consecuencia del anterior. Entonces, siempre hay una parte de análisis imprescindible, tanto interna como externa. Es verdad que hay en algunos casos en los que cuando estás en un estadio muy inicial que no sabes en qué va a consistir tu proyecto, es decir, cuando estoy en clases más de emprendimiento, pues puedes empezar por el análisis externo, qué es lo que está pasando fuera, qué es lo que está ocurriendo, para que yo encuentre qué es lo que a lo que me quiero dedicar o qué quiero montar. Yo qué sé, quiero montar una tienda de ropa, pero no sé qué. Bueno, pues empieza por todo lo que está pasando fuera. Pero cuando ya tienes la marca, y claro, o cuando ya existe o cuando ya tienes la idea, ahí hay que empezar, como dices, por la parte interna. Por qué soy yo, cuál es mi identidad, cuál es mi propósito, mi misión, mi visión, mis valores, cuál es lo que me hace moverme, qué es lo que hace que realmente a mí sea auténtica como marca. Como yo digo, los valores no todos tienen que ser la sostenibilidad. Parece que estamos de moda que todas las marcas tienen que ser sostenibles. No, si tú no eres sostenible, no vayas por la vida sostenible. Lo que está mal es decir que eres sostenible cuando no lo eres. Pero tus valores tienen que ser tus señas de identidad, lo que a ti te va a dirigir todo. Entonces, yo empiezo mucho por ahí. Creo que es imposible llegar a la marca sin haber entendido la empresa. Y cuando... Hay un primer momento de decepción, ¿eh? Porque es en plan... Pero si branding íbamos a hacer logos y ya. Y es como, no podemos empezar por ahí. Entonces, esto no va a ser una clase de diseño gráfico, de hacer un logo.
y tampoco de utilizar herramientas de inteligencia artificial que te sacan logos, sino quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu valor diferencial, cuáles son esos valores, qué tal, cuál es tu propósito, cuál es tu personalidad, cuál es tu identidad, qué es lo que te hace diferente, cuál es ese valor diferencial que te va a permitir competir y ser reconocido. Y luego, cómo quieres que la gente te perciba. Aparte de cómo eres, cómo quieres que la gente te perciba. Y como consecuencia ya de todo eso, de ese posicionamiento, ya vamos a hablar de la marca. Entonces, la marca llega tarde y ya la comunicación llega tardísimo. Y claro, en clases así como muy iniciales de quiero saber de marketing es como cuánto tardamos en lo de los anuncios, que creíais que esto iba a ser de hacer anuncios. Llegan muy lejos realmente lo de hacer anuncios. Pero sin embargo, te quedas con ganas de, ¡hala! ¿Qué de cantidad de información había ahí? Y lo sentía porque es que se siente, porque en el marketing todo se transmite, se percibe, pero no se pone en palabras. Y es maravilloso cuando de repente puedes ponerlo en palabras y puedes entender qué es lo que hay detrás. Y es como a partir de esta clase nunca vas a ir a un supermercado de la misma manera o nunca vas a ver los anuncios de la misma manera, porque efectivamente ves cosas que hasta ese momento pues no las veías o las creías de otra manera. Está buenísimo y creo que el branding sigue necesitando de mucha docencia y de mucha evangelización para que cada vez más gente, cada vez más personas entiendan todo esto que tú estás explicando muy bien, porque si no la gente se queda solamente en lo estético, que no necesariamente en muchos de los casos refleja esa esencia, esa personalidad, esa identidad, y creo que queda mucho por hacer también. Y también creo que queda mucho por hacer, y vos que estás en un ámbito donde convergen el branding y el marketing y la comunicación y la publicidad, aún hoy, en pleno año 2025, mucha gente sigue confundiendo marketing con branding. No sé si lo sufrís también y qué respuesta das cuando te dicen, ah, pero yo pensé que esto era marketing, ah, branding es marketing y todo este tipo de situaciones que son bastante recurrentes en el día a día. Y publicidad también se mezcla mucho. Parece que esto va solo de hacer anuncios, ¿no? Sí, cuesta, pero también es precioso ver en esas caras como, ahora se me hace todo como que tiene más sentido, todo se recoloca. Y por otro lado, como bien decías, hace falta mucha comunicación, mucha didáctica, mucha tal, pero también es algo que antes, como hablabas de lo de la inteligencia artificial, los cambios, es algo que va a ser eterno. Lo que representan las marcas, da igual la herramienta que metamos, se podrán hacer logos distintos, se podrán hacer análisis distintos, se podrá uno partir tal, pero lo que representa una marca, cómo la marca conecta con las personas, eso va a ser eterno. Por eso esa forma de branding que tú también explicas, que a mí me apasiona siempre leerte, escucharte, siempre te lo digo, es que es algo eterno, perdón, es algo absolutamente inagotable, porque cambiaremos las formas, cambiaremos las marcas, cambiaremos los logos, cambiará la sociedad, cambiaremos la estética, cambiaremos incluso los estilos de comunicación, cambiaremos muchas cosas, pero la estrategia de lo que tiene que haber por debajo, esa va a ser eterna, esa no va a poder cambiar nunca, porque cómo se va a conectar con las personas, cómo vas a extraer tu identidad, cómo vas a identificar tu propósito, cómo vas a conectar con tu autenticidad para poder ser auténtico con tal, eso va a ser absolutamente siempre eterno. A mí me gusta y lo suscribo al 100% porque creo, como bien apuntás, que el branding es un ongoing process que empezó y está siempre evolucionando y retroalimentándose y aprendiendo y mejorando as we speak, ¿no? Mientras hacemos en realidad, más que mientras hablamos. Eh, una de las grandes circunstancias que creo que ocurre muy a menudo y que termina dañando el branding es esa división entre los que definen, establecen, aprueban esa estrategia y quienes muchas veces, que son otras personas, la ponen en práctica, ¿no? Como que el gap entre estrategia y táctica y operaciones es cada vez más grande. Cuando en realidad la marca son todos, la marca la viven todos, la cultura son todos, pero hoy se define en muchos lugares como la marca en un lugar y se le da la vida en otro departamento. Y en ese gap se pierde un montón de esa esencia y de esos atributos y de esos valores. ¿Qué sugerencia tenés para las organizaciones, ya sean privadas, públicas, incluso emprendedores o aquellos que trabajan
su propia marca, que a veces su hemisferio derecho dice una cosa y su hemisferio izquierdo ejecuta otra, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa coherencia y esa consistencia para que la estrategia y la táctica sean una, no varias? Ahí están todos esos problemas de comunicación interna, que son el principal reto para que la cultura permee, la cultura se traslade, la cultura se pueda interiorizar y luego externalizar. Yo recuerdo hace muchos años que vi un organigrama del grupo Inditex que me encantó, lo sigo poniendo muchas veces en las clases, que era un botón en el que en el botón estaba el cliente y lo demás eran como ruedas conectadas, dentadas y conectadas, en las cuales eran en distintas áreas de la organización. Si el cliente funciona, funcionan todas. Y no es que haya un departamento de marketing aislado, ni un departamento de branding, ni un departamento de escaparates, ni un departamento de producto. Es que el foco tiene que estar todo el rato en el mismo sitio, todos lo tenemos que ver de la misma manera. Entonces, no funciona. Si hay silos y se están de forma separada viendo una misma realidad, es imposible que funcione, porque cada uno vive una diferente realidad. Entonces, para mí, el reto de las organizaciones, desde que son pequeñas hasta que son grandes, es esa comunicación interna para que no se vaya separando los roles y que desde el management, para mí, la clave, y cuando veo éxito en organizaciones, es cuando desde el propio management la idea de la marca, la cultura de la marca, los valores de la marca son capaces de trasladarse. También tienen otro reto las empresas muy personalistas, que las han construido una sola persona. ¿Qué pasa cuando luego vamos a tener que heredar los demás? Cuando esa persona ya llega un momento en el que falte, ¿qué hacemos? Es que esos valores no son solo de la persona, sino que ya los tiene que adquirir la propia organización. Y eso es esa comunicación interna, esa cultura, ese propósito interno que tiene que emanar de dentro. Entonces, siempre tiene que haber como ese núcleo del que emana esa cultura y siempre se tiene que cuidar mucho. Lo que pasa es que como es un intangible y no se ve, se suele dejar muy de lado y entonces nos quedamos en el hacer y hacer y hacer y cada uno tiene que hacer y el día a día nos come y el intangible que es la esencia se pierde. Y ahí es donde yo creo que está el reto de las organizaciones, o bien pequeñas que crecen, o bien muy maduras que les va a faltar su líder, o bien que están creciendo por la razón que sea. La cultura, la identidad, hay que preservarla. Y yo creo que el management, en lugar de estar solamente gestionando ventas o equipos o recursos humanos o finanzas, tiene que dedicar una parte muy importante a cuidar, a preservar cuál es la identidad, porque ese es el verdadero valor diferencial y la gallina de los huevos de oro. O sea, desde un enfoque absolutamente empresarial y económico, es ahí donde está tu ganancia futura, desde mi punto de vista. No, qué guay, qué guay. Estaba ahora pensando en los últimos posteos que estuve escribiendo y casi todo lo que decís me resuena muchísimo, pero aparte ahora, más allá de la opinión de Laura o de la opinión de Andy, todo esto está muy respaldado por hard data, ¿no? De datos muy tangibles de cómo una organización cliente-céntrica, o como me gusta más decir a mí, humanocéntrica, tiene mucha mejor performance que aquella que no. Aquellas organizaciones que viven una cultura y que viven unos valores, no que se lo aprenden de memoria, ¿no? Por si le toman la lección, sino que lo viven, también tienen mucha mejor performance. Y además, creo que por fin estamos llegando a un punto en el que todo el mundo ve los intangibles y empieza a asumir que los intangibles son parte fundamental. De hecho, no nos olvidemos que muchas de las grandes o las más valiosas empresas del mundo valen lo que valen también por la contribución del valor de la marca, que es un intangible, a el valor tangible de la organización. Con lo cual, lo intangible cada vez, no sé si se vuelve más tangible, ¿no? Porque todavía ya estaríamos hablando de un oxímoron, pero sí cada vez se vuelve más parte de ese inconsciente colectivo o de esa cultura popular en las organizaciones. Sin duda. Hace unos pocos años, bueno, unos pocos ya empiezan a haber pasado más, no soy tan joven como decías, ni siquiera estaba permitido que se metiera la marca como incluso un fondo de comercio con un valor realmente. Hoy en día, como bien dices, hay organizaciones cuyo valor en bolsa
representado por activos intangibles, o sea, la marca, estamos hablando de que puede llegar a ser hasta el 90%, es decir, es muy alto y por eso uno tiene que ser muy consciente, pero yo creo que la clave es esa, no es poner tu propósito, tu misión, tu visión, tus valores en un cuadro en la pared o repetirlo todos los días, no va de eso, es la frase que has dicho es tal cual, es vivir los valores, vivir la cultura. Si las empresas viven la cultura, trasladan la cultura, no es que qué guay sea que, venga, para que la gente parezca que se divierta voy a poner un futbolín, no va de eso, va de que realmente se viva la cultura corporativa en particular y cuando se vive, se traslada. Pero de nuevo, desde la autenticidad. Por eso a mí, una de esas cosas que más últimamente ocupan mis pensamientos es esa guerra que tengo, porque me encanta la comunicación, me encanta el marketing, me encanta el marketing digital. O sea, no soy sospechosa de que el mundo digital no me guste. Yo soy profe de marketing digital. Mi primer e-commerce lo monté en el año 2003. Es decir, no soy sospechosa de que el mundo digital no me guste. Pero últimamente me da mucho que pensar esa apariencia. Ahora mismo vuelvo de un viaje de París con alumnos en una inmersión apasionante y veía, no con nuestros alumnos, pero íbamos andando por París y había gente peleándose, enfadándose, no sé qué, y de repente paran, posan, hacen no sé qué, para Instagram, para tal, y entonces es como, estamos viviendo un mundo en el que estamos priorizando, estamos haciendo un culto a lo no auténtico realmente, y ahí, al igual que hablamos con las marcas y con el branding y con la cultura, como mundo no es así hacia donde vamos. Las marcas solo triunfan si son auténticas y desde dentro se vive la cultura, se transmiten los valores de verdad. Y si todo eso está alineado y eres auténtico, conectas fenomenal. ¿Cómo es posible que estemos haciendo un mundo de lo aparente, de las apariencias, de lo aparente, de lo que no es, pero parece que es? Entonces, a mí eso tengo como una guerra ahí interior de no gustarme nada este mundo que estamos construyendo a base de esa apariencia que te aleja de la autenticidad. Y creo que nuestro reto va a ser, igual que dentro del mundo del marketing, que durante muchos años decir, eso es puro marketing, era como asociarlo a pura mentira. No, es que no funciona. O sea, a corto plazo puede funcionar, pero a largo no funciona. Si tienes un enfoque largoplacista, mentir no funciona realmente. Pues pasa igual, si dentro del mundo de la empresa, del branding, es tan importante la autenticidad, dentro del mundo de las personas aún más. Las personas o son auténticas o no son realmente. Y sin embargo, vas andando por la calle, todos son trends de TikTok, que parezca que, y me reconcome un poquito algo por dentro, porque me deja un poco pensando qué hay que hacer, qué deberíamos estar haciendo como sociedad, como cultura, para conectarnos con lo que verdaderamente importa, que es la autenticidad, y alejarnos un poquito de esa apariencia. Y todavía no he llegado a la conclusión. Pero seguro que dentro de poco leo algo de ti que me enfoca, como siempre me pasa. No, al revés, yo aprendo de ti, querida Laura. Creo que al final el ser humano, en general, no en particular, sigue estando mucho más a gusto abrazando las mentiras confortables que las verdades incómodas. Entonces es mucho más cómodo seguir a X, a Y o a Z, que te muestra un mundo ideal, aunque sea de mentira, que los verdaderos debates que hay que tener o las verdaderas conversaciones que habría que proponer y que muchas veces son incómodas porque duelen, son incómodas porque nos desnudan frente al espejo, no son tarea sencilla, ¿no? Tener que transformar un statu quo. Vamos a recordar que no se dice status quo en español, sino que en latín es status quo es en inglés. En todo caso, siempre lo quiero decir, así que lo dije. Pero estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo, y vuelvo al principio de esta charla, con que la educación, ese understanding que vos hablabas, que me parece brillante, hay que reforzarlo más, porque la gente estaría buenísimo que nos reenseñen o nos reeduquen en la duda, en filtrar, en pensamiento crítico, en desconfiar no del prójimo, sino en desconfiar de las burbujas, ¿no? de engaño y de mentira. Y a mí me duele
porque me ha pasado, estuve una vez, bueno, varias veces en varios medios de comunicación invitado a hablar de branding y me agarraban los iluminados de siempre a decirme, branding, eso que ustedes hacen para mentir y para engañar, ¿no? Y tú me conoces, yo te conozco, y nada más alejado de la mentira de lo que hacemos nosotros. Justamente vamos al hueso de la autenticidad, de lo genuino, de lo auténtico y de la no mentira, la no manipulación y no engaño, ¿no? ¿Tú crees que el branding no tiene buen branding? Es decir, eh, la gente ni sabe lo que es, ni para qué sirve, no sabe ni la diferencia con marketing y publicidad. ¿Por qué el branding, que es tan importante, no ha sabido construir un buen branding alrededor de sí? Sí, la respuesta es sí, estoy completamente de acuerdo. El branding tiene muy mal branding y el marketing tiene muy mal marketing y es muy curioso, pero es la realidad. ¿Por qué no lo hemos sabido hacer? No lo sé. Yo creo que precisamente por esa combinación de ser muy cercano y muy lejano a la vez. Es decir, las marcas las tienes todo el rato, convivimos con marcas, nos movemos entre marcas y entonces ya se asumen determinadas cosas. Y es verdad, y hay que reconocerlo, que ha habido muchas empresas que han utilizado muy mal sus marcas y que han utilizado muy mal sus campañas y probablemente yo siempre creo que las cosas al final son justas y que probablemente nos lo merecemos. Y por eso tu didáctica, mi didáctica, tiene que siempre ir todo el rato en esa misma dirección de no, es verdad, yo reconozco, es verdad que ha habido empresas que han mentido. Es verdad que ha habido empresas que tratan de ir por la vida de lo que no son. Es verdad que han triunfado haciendo esto, pero el branding no es eso, no es, o no debería ser. Lo que pasa es que es verdad que a corto plazo funciona. Y desgraciadamente hay muchas empresas que cortoplacistas, incluso muchos directivos que al final su objetivo es estar en esta compañía un año, que al final no tienen tantos principios como para ser largoplacista y en el corto plazo funciona. Entonces, yo creo que el branding tiene mal branding porque efectivamente se han hecho mal cosas. Y esas son, como antes hablábamos, se ve mucho más el punto negro que los 500 puntos blancos. Total, total. Entonces, eso es un poco el reto de cambiar, pero cuando lo conoces, como dices, como cuando nos conocen realmente, sabes que consigues cosas, sí, puedes conseguir cosas, pero, pero en el corto plazo. En el largo plazo, si quieres que tu empresa funcione bien en el largo plazo, lo peor que puedes hacer en la vida es mentir, porque vas a desaparecer o vas a ser castigado o tu marca va a ser muy deteriorada y de nuevo a largo plazo tu marca al final valdrá menos. Con lo cual Bien, es caro. O sea, mentir bien, es bien, caro. No es nada rentable mentir. Puede funcionar a corto plazo, pero no es nada rentable mentir. bien, bien, bien. Y conecto esto con la respuesta anterior, recién me veías un poco mirando por el costado porque mi memoria llega hasta donde llega, pero en el blog de rebeldesdigitales.com, luego voy a poner aquí abajo el link para que lo lean, había uno de los posteos hablaba del síndrome de París, que tenía que ver con lo que hablabas antes de Instagram. O sea, hay todo un estudio psicológico acerca de este efecto que vos mencionabas, pero parece que casi a nadie le importa o pocos lo leen porque siguen haciendo eso. De hecho, el otro día mi mujer me decía, si mañana desapareciese en TikTok e Instagram, ¿seguirían viajando la misma cantidad de personas? ¿O hay personas que solamente viajan para hacer la story o el reel o lo que sea, ¿no? Para estar ahí, estoy acá y no sé dónde, ¿no? Qué buena Eh, pregunta, ¿eh? Y es que es ¿Viste? verdad. Yo, y yo creo que mucha gente por lo menos no viajaría donde está viajando, viajaría a otros lugares. Pero bueno, a ver qué sucede. Eh, Retomando con esto último, eh, las organizaciones eh, no están preparadas en su mayoría hoy para vivir esa cultura, para vivir unos valores, porque muchas organizaciones se han construido en base a, no te quiero decir engaño o manipulación, pero quizás no verdad. Y hacer el salto cuántico de una compañía que no ha sido transparente a ser una compañía transparente va a ser muy doloroso. Igual que hablabas antes de que casi todos quieren ser sostenibles, al final del día es posible que lleguemos a un punto en el cual todas quieran ser transparentes. No por elección, sino porque no quedará opción. Eh, Quizás ese sea un buen momento
para todos, porque las marcas realmente se van a mostrar como son, se dejará de engañar, de manipular, y uno realmente podrá elegir por lo que cada una es. Incluso hay gente que puede elegir marcas malas. No digo marcas malas que sean marcas mal diseñadas o mal construidas. Hay marcas que son malas y hay un público para eso también. Y está todo bien, es respetable, ¿no? Pero llegaremos a ese punto de madurez en el que las marcas piensen, sientan, digan y hagan de manera coherente. Mira que soy optimista para casi todo, ¿eh? En esto, fíjate que yo creo que no, porque yo creo que la clave está en el largo plazo. Aquellas empresas que quieran vivir en el largo plazo y que quieran ser rentables en el largo plazo, sí, seguramente sería un mundo perfecto y yo lo visualizo, me lo describías y es como quiero vivir ahí. Pero la realidad es que el corto plazo es muy tentador. Lo que pasa es que yo quiero pagar las facturas este mes, yo quiero pagar a mis trabajadores este mes, yo quiero conseguir el mes que viene un inversor, yo quiero, entonces, se vive mucho en el corto plazo. Y cuando se vive en el corto plazo, se vive en el interés puntual del lead, de la oferta, de la necesidad, de tal, de cual, y te alejas realmente de dónde vas a vivir en el futuro. Entonces, si tú con un ojo tienes el corto plazo y con el otro ojo tienes el largo plazo, posiblemente se llegue a eso. Pero si tú de repente te obcecas y pones los dos ojos en el corto plazo, como le pasa a la mayoría de las empresas, que por eso no soy optimista, es muy complicado, porque la estrategia te lleva a largo. Los conceptos estratégicos, y el branding es un concepto estratégico, para mí el más importante. Como yo siempre digo, los conceptos estratégicos tienen vocación largoplacista. Quieren ser estables en el tiempo, quieren ir hacia largo. Y si tú no quieres vivir en el largo, sino que tienes el foco puesto en el corto, vamos tan rápido que hay mucha gente que monta una empresa para venderla el año que viene y montar otra. Entonces, si tú tienes tu enfoque en el corto plazo, todo esto que nosotros contamos son perogrulladas. Pero si tú tienes tu enfoque en el valor de la empresa, en el valor a largo plazo, en el valor para la sociedad y en que tu empresa va a ser mucho más rentable en el futuro, no te queda más remedio. Pero desgraciadamente solo habrá un porcentaje de personas que lo vean y empresas que lo vean. Entonces, ¿será necesario para todas las que quieran crecer? Sí. ¿Querrán todas crecer en el largo plazo? Ahí tengo mis dudas. Está por verse. Se ha nublado Madrid, se me apagó la Sí. luz. Nublado completamente. Bueno, los que piensan en el corto plazo deben recordar que 8 de cada 10 marcas que se lanzan al mercado en un lapso de 4, máximo 5 años desaparecen. Con lo cual, ojo, que los famosos proverbios de nuestros abuelos, entre ellos pan para hoy, hambre para mañana, hay que escuchar los proverbios de la sabiduría de nuestros abuelos. Al final, es verdad, todos tienen que pagar o una hipoteca o un alquiler o una nómina o la luz o internet y está todo bien. Pero cuando el corto plazo te hace prisionero, te toma como rehén, entonces estás jodido. Eso es. Y las grandes organizaciones, las grandes compañías y las grandes marcas se han construido con mirada de luces largas, no con mirada de luces cortas. Entonces, suscribo al 1000%. Déjame abrir un pequeño paréntesis acá, Laura, porque mucha gente que nos ve trabaja en organizaciones, trabaja en empresas, trabaja en instituciones, pero también hay desde emprendedores a autónomos y gente que tiene su negocio, ¿no? Y se pregunta, bueno, ¿cómo puedo tener más visibilidad? ¿Cómo puedo más visibilidad dentro de una organización, una gran corporación, o más visibilidad dentro de un nicho de pyme, ¿no? Y me gustaría ir a LinkedIn. LinkedIn hoy, por lo menos de las últimas estadísticas, hablaba de que hay como 1.000 millones de usuarios, ¿sí? O sea que redondeando, uno de cada 8,2 habitantes ciudadanos estaría en LinkedIn. No dijeron si de 1.000 millones, cuántos son personas, cuántos son empresas, pero hay usuarios, ¿sí? 1.000 millones. Solamente el 1%, que el 1% de 1.000 millones son 10 millones,
Es decir, 990 millones de personas no genera contenido estando en LinkedIn. ¿Cuál sería tu sugerencia, tu recomendación a aquellos que dicen, ay, es que me da vergüenza, es que me da timidez, es que no tengo tiempo? La construcción de tu marca también es relevante e importante para tu negocio presente y tu desarrollo futuro, ¿no? Sí, al final el tema de la construcción de la marca personal es tan importante, pero muchas personas creen que tengo que hacer algo y lo que no se dan cuenta es que sin hacer nada ya están construyendo marca personal. Es un poco esa frase de, me parece que era Chris Anderson, de es lo que dicen de ti cuando te vas fuera de la habitación. Al final van a hablar de ti o vas a trasladar una imagen. Entonces, si tú vas a trasladar una imagen sin ser consciente de la imagen que estás trasladando, estás perdiendo mucha oportunidad. Si tú fueras el CEO de Coca-Cola y no hicieras nada por la marca Coca-Cola, ¿pensarías que eres un buen CEO o no? Pues si tú tienes una marca entre manos que es la tuya, sobre el que único que tú conoces, tu identidad eres tú, y no haces nada por ella, estás siendo igual de malo que si el CEO de Coca-Cola no hace nada por su marca. Entonces, yo creo que tomar conciencia de la importancia que tiene el poder que tienes y que no estás utilizando para construir tu marca personal, que es tu activo, al igual que en las empresas, me parece que es un primer paso para que las personas sean conscientes de, oye, yo quiero hacer algo con mi marca. ¿Qué hago con mi marca? Es decir, yo a veces que ayudo un poco en consultoría a personas en temas de marca personal, lo primero es quiero estar y luego lo siguiente es ¿y quién quiero ser? Un poco quién es Laura para Laura, ¿no? Que me preguntabas al principio. ¿Y quién quiero ser? ¿Cuál es ese valor diferencial? ¿Cómo quiero construir? Y de nuevo lo mismo, cuanto más auténtico seas, mejor. Entonces, sí que es verdad que es comprensible ese lapso de vértigo, de yo no sé quién soy yo para mí, es decir, que es una pregunta muy, muy seria realmente, pero una vez que tomas conciencia y que atraviesas ese proceso de saber quién eres tú y qué puedes tú aportar, es cuando tienes que decir, es que si no lo hago, no estoy siendo buen profesional, porque estoy perdiendo las oportunidades de trabajar para mi marca. Y eres tú el único que vas a poder trabajar para ella. Luego están otros que hay otras personas trabajando para su marca, bien o mal. Pero la grandísima mayoría de las personas no tenemos eso. Entonces tienes tú que ser tu propia marca personal y tú responsable de tu de tu propia imagen y de tu propia marca. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer el vértigo, reconocer la timidez, reconocer todo lo que haya que reconocer. Muy bien, todos nos pasa. Y una vez que ya sabemos que a todo el mundo le puede dar un poco de vergüenza, saber que si no lo haces estás perdiendo oportunidades. Bueno, también convengamos y digámosle a las personas que nos están acompañando que haciendo esa introspección, ese viaje de autoconocimiento, también ayuda a identificar quién eres en el mejor de los sentidos, con lo cual ya haciendo ese ejercicio estás trabajando ya ese desarrollo, porque no es estar solamente, ¿no? Porque estar puede estar cualquiera, es quién está, para qué está, por qué está, de qué manera está, todos los etcétera que hablaba Laura hace un rato. Eso es. Sí, ya nos están pidiendo que vayamos cerrando, que a Laura le están bombardeando. ¿Dónde No, no. estás? Tranquilo, bueno, vamos a entrar tranquilo. De en hecho, voy a silenciar todo. y te dejamos tranquila, querida Laura, y gracias por estar acá. Vos recién mencionaste, por tu trabajo también, a veces vas a dar clases a París, a veces a Milano, a veces a Dublín, a veces a Dominicana, en fin, el mundo cada día está más conectado, es más chiquito. Hay muchas diferencias entre lo que se vive en España y se vive en otros lugares a los que vas, y si las ¿hay alguna cosa que encuentres valiosa que acá estemos desaprovechando como oportunidad de crecimiento? A mí me maravilla cada vez que viajo, y viajar es una de las cosas que más me gustan. Yo creo que en casi todos mis viajes acabo teniendo ese sentimiento en algún momento, es lo iguales que somos todos y los distintos que nos gusta sentirnos. Es decir, al final, todo el ser humano en todas las partes del mundo, en los 5 continentes, somos igual y tenemos las mismas preocupaciones y las mismas inquietudes y los mismos miedos y las mismas formas de
de querer crecer. Es decir, tenemos la esencia, la esencia del ser humano, somos muy iguales. Y luego, sin embargo, somos muy distintos en los códigos. A mí lo que más reto me supone son, de hecho, es parte de lo que el otro día en ese desayuno apasionante como cualquier momento contigo, hablábamos de las diferentes culturas, cómo tienen ritmos distintos, tienen enfoques distintos, tienen aproximaciones distintas y eso es importante conocerlo para adaptarnos y eso es lo que creemos que son lo que nos hace diferentes y entonces construimos muros. Pero eso en el fondo es lo de menos respecto a la cantidad de cosas que nos unen. Respecto a qué cosas estoy viendo que me gustaría trasladar, pues sí que veo muy distinto ritmo. Por ejemplo, hablabas de Dominicana. Respecto, los jóvenes en República Dominicana tienen muchas ganas de crecer, tienen muchas ganas de esforzarse. Y en Europa noto una resistencia al esfuerzo en los jóvenes que me resulta inquietante, realmente. Es como que tenemos, en Europa se parte como que la juventud siente que ya tiene muchas cosas y que no se tiene que esforzar, no se tiene que esforzar por muchas cosas porque le van a venir dadas. Y yo sí que noto ahí respecto a otros países, en particular sí que lo he visto en República Dominicana, muchas ganas de crecer, de enséñame, quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Aquí muchas veces en clases, en la universidad puedes traer oro y les tienes que convencer para, oye, aprovecha tu oro. Y a mí eso me supone, me da un poco de rabia porque es como... Es que el oro hay que identificarlo, valorarlo y estar. Y hay muchas veces que tienes la oportunidad de hacer una visita o de traer a una persona como Andy, por ejemplo, maravillosa a las clases y que muchas veces no se valoraría como, jo, y ahora tengo que ir a esto. ¿Cómo que jo? Es un regalo. Y eso sí que lo identifico un poco distinto. Y también es una de esas cosas que es un tema social, que es un tema que es lo que está pasando socialmente y que tampoco tengo tan claro cómo revertirlo realmente. Hay una parte de madurez que tendrá que venir. No hagas caso, que es que me están entrando mensajes, pero no consigo silenciarlos. Y... Laura, te felicitamos. Pero sí, es una de las actitudes que más he identificado distintas, siendo luego diferentes las costumbres, los usos, los idiomas, los horarios, pero en esencia somos iguales. Y en esencia nos movemos igual. A mí es algo que me fascina y lo suscribo al 100% y me sorprende todo lo que tenemos en común con personas que con las que en apariencia no tenemos nada en común. Y es increíble los miedos, los dolores, las aficiones, los objetivos. A veces todo es tan transversal que es fantástico, se transforma en muy humano. Últimas preguntitas y liberamos a la querida Laura Monteagudo y estamos disfrutando un montón esta charla con ella porque es un pozo de conocimiento que no se agota nunca. A esta mujer tan experimentada, tan leída, tan aprendida, ¿qué te falta hoy por hoy descubrir o explorar? ¿O qué te gustaría aprender cuando tuvieses el tiempo para hacerlo? ¿O qué crees que dentro de tu desarrollo como experta en branding, en marketing y tantos otros ámbitos te faltaría ya para cerrar el ciclo? A ver, yo soy curiosa por naturaleza y además soy disfrutona por naturaleza. Entonces, allá donde voy lo encuentro como una oportunidad para crecer. En cada clase crezco, en cada clase aprendo, en cada proyecto aprendo. Todos me hacen ilusión. A nivel de, si tuviera tiempo, cuando de mayor tenga tiempo, ¿de qué quiero hacer? Aprender de todo lo que está pasando. Creo que están pasando muchas cosas alrededor. Me interesa muchísimo el efecto que está teniendo y me preocupa a la vez lo que decimos, ¿ves? La resistencia al cambio. Por ahora es desconocido y me da miedo. ¿Hasta qué punto vamos a ser capaces, antes hablabas, de saber qué es la verdad de lo que está pasando? Porque ¿hacia dónde puede ir la inteligencia artificial? ¿Cómo se nos pueden presentar imágenes que no son ciertas como ciertas? ¿Cómo se nos pueden presentar vídeos que no son ciertos como ciertos? ¿Qué capacidad de discernimiento vamos a acabar teniendo
para saber, para conocer la verdad al final. Me interesa mucho hacia dónde va a ir el mundo y cómo la responsabilidad que vamos a tener como sociedad y como seres individuales dentro de esa sociedad para sentar las bases de dónde se va a construir ese futuro que cada día vamos construyendo, ¿no? Entonces, me interesa mucho la parte social y me interesa muchísimo la parte humana de la evolución de todos esos elementos y la parte de la comunicación. Esa parte de comunicación social, bueno, realmente es una de mis partes de investigación más claras, me resulta apasionante. Creo que somos unos privilegiados de haber vivido en esta generación, sobre todo las personas un poco de nuestra generación y un poquito menos, haber podido vivir y entender cómo funcionaba la otra era, la era anterior, y entender perfectamente cómo funciona esta siguiente. También es verdad que en cuanto te despistes un poco te quedas fuera, va muy rápido. Entonces, lo que tengo claro es que no me quiero quedar fuera, por eso necesito seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir conociendo y seguir estando al día porque va muy rápido. Yo creo que si te desconectas 5 años de lo que sea, imagínate que nos dormimos 5 años y volvemos, nos costaría mucho entender el mundo dentro de 5 años porque vamos muy rápido realmente. Entonces, mis ganas son de seguir conectada. Creo que cuando yo hablo de qué es la marca, qué es el branding, qué es el marketing, muchas veces al final lo pongo siempre en términos de conexión. Al final, porque uno querrá vender, otro querrá tal, pero lo que necesitas es conectar realmente. Y para mí me resulta muy importante estar conectados las personas, conectadas las sociedades, poner mucho más el foco en lo que nos une que en lo que nos desune. Y como decía al principio, hacer del mundo un lugar mejor para vivir y creo que todos tenemos nuestra responsabilidad ahí. Entonces, siempre que esté de mi mano poder aportar algo para hacer del mundo un lugar mejor para vivir, es decir, que las personas crezcan, que consigan mejores trabajos, que las empresas evolucionen, que sean más auténticas, que conecten mejor con sus consumidores, que conecten mejor dentro de la organización. Al final todo eso es crecimiento y cada gotita que sumemos conseguiremos contribuir al final un mundo mejor. Eso o que soy muy romántica, idealista y soñadora, que seguro que también. Y bienvenidos los románticos, los idealistas y los soñadores, porque son quienes nos ayudan a cambiar las cosas. Te iba a pedir, adelante, te iba a pedir un mensaje de cierre, pero creo que con lo que acabas de decir queda casi todo dicho. No sé si querés agregar algo más a esto último o... Pues la verdad es que yo creo que lo que tendríamos que hacer, un poco como pensamiento, un poco que de todo lo que hemos estado hablando, es todas las personas que pensamos igual, que somos muchas más de lo que parece. Creo que es muy bonito que nos unamos en distintas iniciativas, que hay muchas alrededor, para hacer de ese mundo un mundo más humano, un mundo más humanizado realmente. Porque creo que la diferencia en el mundo del futuro va a estar en la talla humana que tengamos, en la cantidad, la dimensión humana que seamos capaces de tener. Porque las cosas de las máquinas las van a hacer mejor las máquinas siempre, pero las cosas de los humanos las vamos a hacer mejor los humanos siempre. Entonces, si entre los humanos nos conseguimos parar a saber qué es lo que realmente nos hace humanos y qué es lo que realmente nos hace estar conectados. Y entre todos los que tenemos esas ganas de crear un mundo mejor, somos capaces de no dejarnos intoxicar por esos puntos negros que siempre son menos, seremos capaces de dirigir el mundo hacia un sitio, yo creo que es bonito, creo que ha sido bonito, pero podrá ser aún más bonito. Salud. Brindo por eso y te agradezco, querida Laura, en mi nombre, en nombre de todo el equipo Totem, de todos los totemitas del mundo que nos acompañan a diario en Totem Live. Y bueno, ya sabía que nos ibas a emocionar, a inspirar, a remover, y lo has hecho una vez más. Y eso que apenas en una hora estamos scratching the surface, ¿no? ¿Cómo se llama? Como rascando la superficie. Pero bueno, creo que mucha gente que no te conocía ahora te conoce. Los que ya te conocían volvieron a confirmar lo extraordinaria, profesional y gran ser humano que sos. Así que
agradecerte de todo corazón, mandarte un gran abrazo y nos vemos pronto porque quizás dentro de poco podemos anunciar algunas cosas y si no las anunciamos igual nos iremos encontrando a tomar muy buenos cafés y a seguir no solamente soñando un mundo mejor, sino trabajando para que así sea, ¿no? Yo agradecida siempre a ti, Andy, ya lo sabes, te lo digo siempre, para mí eres pura inspiración y siempre que acabo de hablar contigo me siento que soy un poquito mejor, con lo cual, y que el mundo está un poquito mejor de lo que estaba. Con lo cual yo siempre, gracias, muchas gracias a todos los que, como decías antes, nos han escuchado. Daros a todos la enhorabuena por tener a Andy como yo, como referente, porque es un privilegio y agradecerte por el privilegio que me has regalado hoy de poder pasar estos minutitos contigo. Así que gracias y siempre por más cafés. Gracias a vos, gracias a todos, enorme abrazo y recuerden que lo mejor todavía está por venir. Así que nos vemos pronto, gracias y a la próxima. Abrazos.